Imagina el escenario en el siglo VI a.C. El reino del norte de Israel está en medio de guerras e invasiones. Es en este contexto turbulento donde entra la historia de Jonás, un profeta enviado por Dios. En aquella época, Israel estaba dividido entre el norte, Israel, y el sur, Judá. La inestabilidad política y religiosa hacía que muchos israelitas se apartaran de los caminos del Señor. Jonás, hijo de Amitai, fue llamado para una misión que iba más allá de las fronteras de Israel, mostrando la misericordia divina incluso a los enemigos más temidos. Curiosamente, el nombre Jonás, que significa paloma, trae una ironía interesante. Las palomas son símbolo de paz y pureza, pero la misión de Jonás era anunciar el juicio sobre Nínive, la cruel capital de Asiria. Esta ironía refleja la complejidad de la misión y los sorprendentes planes de Dios. La diferencia entre el significado del nombre de Jonás y su renuencia en cumplir su misión destaca la tensión entre la voluntad humana y la soberanía de Dios. El nombre de su padre, Amitai, que significa verdadero o fiel, añade otra capa de profundidad, representando la fidelidad y la verdad de Dios. La historia de Jonás es un viaje de reconciliación entre la infidelidad humana y la fidelidad divina. Su trayectoria, desde el llamado hasta su huida forzada, ilustra la lucha entre la verdad divina y la resistencia humana. En ese tiempo, el reino del norte estaba bajo dominio asirio, un imperio temido por su brutalidad. Por eso, la misión de Jonás parecía aún más desafiante e incomprensible para los israelitas. Pero Dios, en su infinita sabiduría, eligió enviar a Jonás a Nínive para mostrar que su gracia y misericordia estaban disponibles incluso para los más perversos. En un día común, mientras Jonás seguía con sus tareas diarias, Dios le dio una orden clara. Levántate, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella, porque su maldad ha llegado hasta mi presencia. Imagina esto. Jonás estaba viviendo su rutina tranquila cuando, de repente, algo inesperado sucede y cambia todo. Dios lo llama para una misión que transformará su vida para siempre. El llamado comienza con una palabra fuerte y directa: levántate. No es una invitación gentil, sino una orden urgente e importante. Este levántate no es solo sobre cambiar de posición, sino sobre abrazar un propósito mayor. Dios le dijo a Jonás: levántate, ve a la gran ciudad de Nínive y clama contra ella, porque su maldad ha llegado hasta mí. Esta orden no dejaba espacio para dudas o vacilaciones. Era una convocatoria para actuar inmediatamente. Nínive, la ciudad a la que Jonás debía ir, era famosa por su riqueza y poder, pero también por su crueldad y perversidad. La Biblia describe a Nínive como una ciudad grande e impía, marcada por la idolatría y la violencia. La tarea de Jonás parecía casi imposible. Nínive estaba dominada por los asirios, conocidos por sus brutalidades y masacres. Enfrentar una ciudad tan temida y corrupta no solo era peligroso, era aterrador. Pero Dios, en su infinita misericordia, decidió mostrar que su amor y gracia se extienden incluso a los más crueles. Este llamado desafiaba a Jonás a salir de su zona de confort y enfrentar sus propios miedos. Obedecer a Dios a menudo significa enfrentar desafíos que parecen insuperables, confiando en que Él está en control. Pero, en lugar de obedecer, Jonás intentó huir. Decidió embarcarse hacia Tarsis, un puerto distante en el Mediterráneo, en dirección opuesta a la que Dios había ordenado. Tarsis representaba para Jonás un refugio lejos del propósito divino, un lugar donde pensaba que podría escapar. El intento de Jonás de huir a Tarsis revela su resistencia y desobediencia. Estaba tan reacio a seguir el plan de Dios que eligió ignorar el llamado e ir al fin del mundo conocido en esa época. Esta huida simboliza la resistencia humana frente a los planes divinos. Jope era uno de los principales puertos de la antigua Palestina, facilitando el comercio y los viajes. Cuando Jonás decidió partir de Jope, estaba intentando usar un camino humano para escapar del plan divino. Pero esta elección fue el inicio de una serie de eventos que demostrarían que no hay manera de escapar de la voluntad de Dios. Mientras Jonás intentaba huir a Tarsis, comenzó a formarse una tormenta enorme. Y no era una tormenta común, era una intervención directa de Dios. Las olas violentas y los vientos fuertes fueron enviados para mostrar que la voluntad de Dios no podía ser ignorada. La Biblia describe la tormenta con bastante intensidad, pero el Señor hizo que se levantara un gran viento sobre el mar, y se produjo una gran tormenta en el mar, y el barco estaba a punto de romperse. Jonás 1:4. Esto muestra cómo Dios puede usar incluso la naturaleza para cumplir sus propósitos. Los marineros, que eran experimentados y solían enfrentar peligros en el mar, estaban aterrorizados por la tormenta. Comenzaron a clamar a sus dioses, desesperados por salvar el barco y sus vidas. El contraste entre su reacción y la calma de Jonás, que estaba durmiendo en el sótano, es notable.
Mientras los marineros estaban aterrorizados, Jonás parecía ajeno a la gravedad de la situación. La tormenta continuaba fuerte, y los marineros intentaron aliviar el peso del barco lanzando la carga al mar, pero nada funcionaba. Esto mostraba que la solución no estaba en sus esfuerzos, sino en el problema espiritual que estaba causando la tormenta. Jonás, que estaba huyendo de Dios, era la raíz del problema. Eventualmente, los marineros encontraron a Jonás durmiendo y lo despertaron, exigiendo que él orara a su Dios para intentar salvar a todos. Este momento de confrontación espiritual fue crucial. Los marineros estaban tratando de hacer que Jonás enfrentara su desobediencia. Dijeron: ¿Qué tienes, oh dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Jonás 1. Esto destaca la importancia de que Jonás enfrentara su responsabilidad y el poder de la oración en medio de las crisis. Cuando los marineros echaron suertes para descubrir quién era el responsable de la tormenta, la suerte cayó sobre Jonás. Echar suertes era una práctica antigua para tomar decisiones y buscar la voluntad divina. Las suertes eran objetos con marcas o símbolos, y el resultado se interpretaba como un mensaje de Dios. En la Biblia, este método se menciona en varias ocasiones como una forma de buscar orientación divina. Los marineros, desesperados por entender la causa de la tormenta, utilizaron suertes, una práctica común para buscar respuestas en la antigüedad. Las suertes señalaron a Jonás como el responsable de la tormenta. Este momento fue crucial porque obligó a Jonás a rebelarse y admitir su culpa. Dijo: «Soy hebreo y temo al Señor, el Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra seca». Jonás 1, 9. Esta confesión fue un paso esencial para resolver la tormenta, mostrando que reconocer nuestros errores es el primer paso para encontrar una solución. Asustados con esta revelación, los marineros le preguntaron a Jonás qué hacer para calmar el mar. Su respuesta fue directa y sorprendente: «Levántame y échame al mar, y el mar se calmará». Jonás 1, 12. Jonás sabía que la tormenta era una consecuencia directa de su desobediencia y estaba dispuesto a sacrificarse para calmar la situación. Los marineros, inicialmente vacilantes, acabaron cediendo y lanzaron a Jonás al mar. Inmediatamente, el mar se calmó. Este evento fue un fuerte testimonio del poder y del control absoluto de Dios. No solo Jonás, sino también los marineros vieron claramente la manifestación divina. Impresionados, ofrecieron sacrificios y hicieron votos al Señor, reconociendo su grandeza y poder. La historia de Jonás es más que una lección sobre el profeta en Nínive. Muestra cómo Dios puede usar cualquier situación para revelar su gloria y alcanzar personas de todas las naciones. Después de ser lanzado al mar, Jonás fue tragado por un gran pez, un evento que, a primera vista, puede parecer un castigo. Pero, en realidad, fue una demostración de la misericordia divina. Dios usó el pez para darle a Jonás una oportunidad de reflexionar sobre sus acciones y buscar arrepentimiento. Jonás pasó 3 días y 3 noches en el vientre del pez, un periodo crucial para su transformación. Así, incluso en los momentos más oscuros, el mensaje es claro: Dios siempre está en control y usa incluso las situaciones más difíciles para llamarnos de vuelta a Él. Este periodo no solo fue un desafío físico, sino también un momento profundo de reflexión y cambio para él. Los 3 días y 3 noches que Jonás pasó en el pez tienen un gran significado en la Biblia. Representan un tiempo de prueba y preparación, algo que Jesús menciona en Mateo 12, 40 al compararlo con su propia resurrección. Es una manera de mostrar cómo las experiencias difíciles pueden llevarnos a un nuevo entendimiento y transformación. Dentro del pez, Jonás hizo una oración sincera, pidiendo a Dios ayuda y agradeciendo por su misericordia. Clamó, diciendo: «En mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió». Jonás 2, 2. Esta oración muestra el viaje emocional de Jonás, pasando de la desobediencia a la reconciliación con Dios. Incluso cuando estaba en su situación más difícil, Dios escuchó y respondió a su clamor. Esta experiencia en el vientre del pez también nos recuerda que Dios siempre está listo para escuchar nuestros arrepentimientos y darnos una segunda oportunidad. Después de este tiempo de reflexión, Dios hizo que el pez vomitara a Jonás en tierra firme, dándole una nueva oportunidad para cumplir su misión. Esta liberación no solo fue un alivio físico, sino también una renovación espiritual para Jonás. Ahora estaba listo para seguir el plan de Dios con un nuevo corazón y una nueva determinación. Después de haber intentado huir de su misión, Jonás ahora estaba listo para cumplir el llamado de Dios con un nuevo entusiasmo y fe. Dios, en su misericordia, le dio a Jonás una segunda oportunidad y lo llamó nuevamente para predicar en Nínive. El mensaje que Dios envió a Jonás fue claro: «Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y predica contra ella el mensaje que yo te diré». Jonás 3, 2. Este segundo llamado muestra la paciencia y la gracia de Dios, que siempre ofrece nuevas oportunidades,
incluso para aquellos que fallan al principio. Esta vez, Jonás estaba decidido a enfrentar el desafío. Viajó hasta Nínive, una ciudad enorme y llena de injusticias, con la misión de transmitir el mensaje de Dios. Su transformación quedó evidente en su valentía para enfrentar una ciudad poderosa y hostil, a pesar de sus miedos. Al llegar, Jonás comenzó a predicar con urgencia, advirtiendo que la ciudad sería destruida en 40 días si no se arrepentía. Aún 40 días, y Nínive será destruida. Jonás 3, 4. Y lo más sorprendente ocurrió. El mensaje de Jonás fue recibido en serio. Desde el rey hasta los ciudadanos comunes, todos escucharon la advertencia y se volvieron a Dios. Demostraron un arrepentimiento sincero a través de ayunos y vistiéndose de saco, señales de luto y contrición. Jonás 3, 5. El rey de Nínive, al escuchar el mensaje, descendió de su trono, se despojó de sus ropajes reales y se vistió de saco, un signo de profunda humildad. Decretó un ayuno para toda la ciudad, incluyendo hombres y animales, y pidió que todos clamaran fervorosamente a Dios y se apartaran de los malos caminos. Jonás 3, 7. Esta respuesta colectiva mostró cómo la predicación de Jonás fue efectiva y cómo los habitantes de Nínive estaban abiertos al arrepentimiento y al cambio. El decreto del rey de Nínive reforzó cuánto era serio el arrepentimiento y cuán genuina era la búsqueda de la misericordia divina. La transformación de la ciudad fue tan completa que Dios, en su infinita bondad, decidió perdonar a Nínive de la destrucción. La Biblia cuenta que Dios vio cómo los habitantes habían cambiado sus caminos y se habían arrepentido, y entonces decidió no cumplir el mal que había prometido. Jonás 3, 10. Esta respuesta divina muestra la inmensa compasión de Dios y su disposición para perdonar a aquellos que se vuelven a Él con sinceridad. Pero la reacción de Jonás fue sorprendente. En lugar de alegrarse por el resultado de su predicación, se enojó y se disgustó. Esperaba que Nínive fuera destruida como castigo por los pecados de la ciudad, pero vio la misericordia de Dios en acción. La Biblia nos dice que esto desagrada mucho a Jonás y él se enojó. Jonás 4, 1. Su reacción revela una lucha interna con la idea de la compasión de Dios y destaca el conflicto entre justicia y gracia. Jonás expresó su descontento directamente a Dios, revelando que ya esperaba ese desenlace. Él confesó: «Por eso me anticipé huyendo a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para la ira y grande en benignidad, y que te arrepientes del mal». Jonás 4:2. Jonás conocía bien el carácter de Dios, pero tenía dificultad en aceptar que incluso los peores pecadores podrían encontrar perdón. En su frustración, Jonás pidió a Dios que le quitara la vida, prefiriendo la muerte a ver la salvación de Nínive. Dijo: «Ahora, oh Señor, quítame la vida, pues mejor me es morir que vivir». Jonás 4:3. Esta declaración dramática muestra el profundo conflicto interno de Jonás, que no podía aceptar la amplia misericordia de Dios. La angustia de Jonás es algo con lo que muchos de nosotros podemos identificarnos. La dificultad de aceptar la magnitud del amor y la misericordia divina. Dios respondió a la ira de Jonás con una pregunta simple y directa: ¿haces bien en enojarte así? Jonás 4:4. Esta pregunta desafió a Jonás a reflexionar sobre su propia actitud y a comprender la verdadera naturaleza de la misericordia divina. La respuesta de Dios a la ira de Jonás abrió espacio para una lección importante sobre compasión y empatía. La reacción de Jonás muestra cómo luchaba por entender que la gracia de Dios es para todos, sin importar el pasado. Después de expresar su disgusto por la misericordia concedida a Nínive, Jonás salió de la ciudad y construyó una choza para esperar lo que sucedería. Hacía un calor insoportable, y Dios, en su bondad, hizo crecer una planta para dar sombra a Jonás y aliviar su incomodidad. Jonás 4:6. Jonás se sintió aliviado y contento con la planta, pero esa alegría duró poco. A la mañana siguiente, Dios envió un gusano que atacó la planta, haciendo que se marchitara. Jonás 4:7. Jonás, ahora nuevamente expuesto al calor intenso y al viento caliente, sintió aún más incomodidad y deseó morir, pensando que sería mejor que soportar ese sufrimiento. Jonás 4:8. Su reacción extrema muestra cuánto estaba emocionalmente abatido y luchaba por aceptar las acciones de Dios. Dios entonces confrontó a Jonás con una pregunta que lo hizo reflexionar sobre su propia falta de compasión. Dios preguntó: ¿es razonable tu ira por causa de la planta? Y Jonás respondió: es justo que me enfade hasta la muerte. Jonás 4:9. Esta pregunta destaca cómo Jonás estaba enfocado en su propio dolor mientras ignoraba la importancia de la misericordia divina para la ciudad de Nínive. La respuesta de Jonás revela cómo estaba tan atrapado en su propio sufrimiento que no podía ver la gran lección que Dios estaba tratando de enseñar sobre compasión y empatía. Dios usó la planta y el gusano para mostrar la importancia de preocuparse por los demás.
Así como Jonás se preocupaba por la planta que le daba sombra, Dios se preocupaba por la ciudad de Nínive, que tenía más de 120.000 personas y muchos animales. Jonás 4:10-11. La lección es clara. La misericordia de Dios es vasta e incluye a todos, sin importar lo que hayan hecho. Dios quería que Jonás entendiera que su compasión no tiene límites y que Él desea que todos se vuelvan al arrepentimiento. La historia de Jonás nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia capacidad de extender la gracia y el perdón a los demás. Jesús también hizo una conexión con esta historia, usándola como metáfora para su propia muerte y resurrección, destacando que, así como Jonás pasó 3 días y 3 noches en el vientre del pez, Jesús estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Mateo 12:40. Esta conexión muestra que el mensaje de salvación y misericordia es consistente a lo largo de la Biblia. La narrativa de Jonás nos desafía a ser más compasivos y dispuestos a perdonar, siguiendo el ejemplo de Dios. Lucas 6:36. Pensar en la historia de Jonás puede darnos pistas valiosas para nuestras propias vidas. Muchas veces, como Jonás, huimos de lo que Dios nos pide por miedo, duda o desobediencia. Pero la historia nos muestra que, incluso cuando no entendemos todo, es importante confiar en la sabiduría divina y seguir su orientación. Dios está siempre presente, listo para guiarnos de vuelta a su camino, sin importar cuán lejos podamos desviarnos. Además, la historia de Jonás nos desafía a reflexionar sobre cómo podemos hacer la diferencia en el mundo. La predicación de Jonás llevó al cambio y arrepentimiento de una ciudad entera. Así, somos llamados a compartir el amor y la gracia de Dios con los demás y a ser una luz en medio de las tinieblas, como Jesús dijo: «Vosotros sois la luz del mundo». No se puede esconder una ciudad situada sobre un monte. Mateo 5:14. Esto nos anima a vivir de manera que refleje la compasión y la misericordia de Dios, impactando la vida de aquellos a nuestro alrededor. Si te gustó la historia de Jonás, quiero pedirte de corazón que te suscribas al canal, dejes tu me gusta y un comentario para engrandecer nuestro trabajo. Gracias por ver hasta el final y que Dios te bendiga.